Dios los bendiga grandemente, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al culto de hoy. Hoy es el día domingo 21 de junio. Y como vimos el domingo pasado, en Hebreos 10, versículos 24 a 25, Dios desea que su pueblo se congregue. Aunque no podamos congregarnos todos físicamente en el templo por la pandemia del coronavirus, podemos animarnos los unos a los otros, exhortarnos y reunirnos, aunque sea por este video de YouTube Live, este culto virtual, para crecer en amor a Dios, en santidad, en fe, en humildad, en conformidad a Cristo Jesús. Es por esa razón que nos reunimos en este día para entregarle el culto a Dios. Oremos antes de cantar dos himnos y antes de recibir la palabra que Dios tiene para nosotros hoy día. Oremos. Amado Padre Celestial, Dios, tú eres grande, eres majestuoso, eres glorioso, excelso sobre todo nombre, digno de alabar, de adorar, oh Señor. Venimos ante ti en esta mañana, oh Dios, con hambre y sed de tu presencia, de tu palabra, de tu poder, de tu gracia, oh Señor. Queremos experimentar, oh Señor, tu amor y tu gracia. Queremos, oh Dios, escuchar tu voz. Queremos, Padre Celestial, acercarnos a tu trono de gracia y recibir, oh Señor, la ayuda que necesitamos para esta semana. Padre Celestial, te pedimos que este culto sea primeramente para tu gloria y honra y para bendición y edificación de tu amado pueblo, la Iglesia. Padre, te entregamos nuestro corazón, te amamos, te adoramos, te exaltamos. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso y majestuoso de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Para empezar el culto de hoy vamos a cantar el primer himno, que es Oh tu fidelidad. Cantemos de su fidelidad incomparable. Cantemos juntos, oh Dios eterno, tu misericordia. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. La noche oscura, el sol y la luna. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. ¿Tú me perdonas? Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz.
Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor, tu fidelidad. Grande Señor. Grande Señor es tu fidelidad. Grande Señor es tu fidelidad. Gracias, oh Señor, por ser un Dios fiel a tus promesas. Grande es tu fidelidad, oh Señor. El próximo himno que vamos a cantar es Fija tus ojos en Cristo. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive. Del mundo la luz es su faz. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos, fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Jamás faltará su promesa. Él dijo: contigo estoy. Cantemos juntos: jamás faltará. Jamás faltará su promesa.
Él dijo, contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Iglesia, fija tus ojos en Cristo Jesús, en su gracia, su amor, su poder, su gloria, su santidad, su humildad, su pureza, su belleza. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso, glorioso Cristo Jesús. Cuán bello eres, Jesucristo, maravilloso, glorioso, exaltado, oh Cristo Jesús, nuestro Salvador. Santísimo Padre Celestial, venimos ante ti en esta mañana con hambre y sed de tu presencia. Te pedimos que este culto sea para la gloria de tu santo y glorioso nombre y para bendición de tu amado pueblo, de tu pueblo elegido, la amada Iglesia. Aliméntanos hoy, llénanos hoy, tócanos, moldéanos, purifícanos, transfórmanos. Úsanos para tu gloria. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro glorioso y amado Salvador. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Vamos a ver la palabra de Dios hoy día. El título de la prédica de hoy es la misma que la prédica de la semana pasada. Es una continuación de la palabra que vimos el domingo pasado. Dice que la iglesia local es la línea de vida del cristiano. Vimos el domingo anterior, vimos una imagen de gente trabajando en el techo, en roofing. Esa es la línea de vida, donde uno con un arnés se ancla para no caerse, para no sufrir una caída mortal. Y vimos el domingo pasado que sin iglesia no existe el cristiano. Sin la iglesia no hay vida espiritual. De la misma manera que no puede existir un ser humano sin un ombligo, sin una cuerda umbilical a través de la cual se nutre, nosotros como cristianos no podemos crecer y tener vida espiritual si no es a través de una iglesia local, si no nos congregamos en una iglesia local. Vimos esta palabra el domingo pasado en Hebreos 10, versículos 19 al 25. Vamos a leer la palabra de Dios aquí todos juntos. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces vimos la palabra en la semana pasada, que tenemos que congregarnos, tenemos que exhortarnos, tenemos que estimularnos, tenemos que animarnos los unos a los otros. Tenemos que congregarnos en una iglesia local, en la asamblea, en lo que es la iglesia. La palabra iglesia significa eclesía o asamblea, reunión de personas. La iglesia no es el edificio, nosotros somos la iglesia. Ahora vamos a seguir en el libro de Hebreos preguntándonos qué es lo que debemos de hacer dentro de una congregación cristiana. ¿Cuáles son los deberes nuestros como cristianos y miembros de una iglesia local? Vamos a ver la palabra juntos en Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 19. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 19. Esta es la palabra que Dios tiene para nosotros hoy día. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 19. Y el pasaje que vamos a leer hoy tiene mucho que ver con los pasajes que hemos estado leyendo en nuestro devocional. Hemos meditado en la palabra en Deuteronomio capítulo 32 y capítulo 33. En el capítulo 32 vimos el cántico de Moisés, que Moisés le dice al pueblo de Israel que aprendan una canción, que se acuerden de que tienen que ellos acercarse a Dios, amar su palabra, obedecerle a Él, si no sufrirán consecuencias severas. Nos vemos una exhortación a la obediencia. Moisés está despidiendo de su pueblo amado después de 40 años juntos en el desierto. Moisés se está despidiendo y les exhorta a que sean obedientes a la palabra de Dios. Y luego en el capítulo 33 vemos cómo Moisés bendice a cada tribu de Israel. Ahora es triste porque Moisés, por su desobediencia, vemos en el libro de Números 14 y el capítulo 20, que cuando Moisés es llamado por Dios a hablar a una roca para que salga agua, Moisés en su enojo, en su ira, golpea la roca 2 veces. Y por ese pecado, por no santificar a Dios, por no creer en Dios, por no someterse a Dios y su palabra, Moisés sufre tristemente. Dios le dice que él no podrá entrar a la tierra prometida. Pero vemos cómo en los capítulos 32 y 33 de Deuteronomio, Moisés no es una persona rencorosa ni amargada. Aunque yo no pueda entrar, yo quiero bendecir al pueblo de Israel para que entren y que vivan bien bajo la soberanía de Dios, bajo el reino de justicia y amor de Dios, que sean obedientes a su palabra y así reciban la bendición de Dios. Entonces aquí vamos a ver en Hebreos 3, versículos 7 al 19, acerca del reposo del pueblo de Dios. Vamos a ver aquí la palabra juntos, empezando en el versículo 7. Vamos a leer la palabra de Dios juntos en voz alta. Y aquí vamos a ver que Dios habla sobre los israelitas que no entraron a la tierra prometida por su rebelión, por su idolatría, por su incredulidad. Toda una generación, casi dice entre 1 millón, 1.5 millones de personas que fallecen en el desierto sin poder entrar a la tierra prometida. Vamos a ver aquí la palabra juntos, empezando en el versículo 7. Es una advertencia muy fuerte, firme para nosotros hoy día. Dice la palabra de Dios así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años.
Entonces aquí está hablando del pueblo de Israel. De hecho aquí se está citando la palabra en el Salmo 95. Mire qué interesante. El salmista fue el que escribió el Salmo 95. Pero mire cómo dice aquí, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces lo que está diciendo la palabra claramente es que toda la palabra es inspirada por Dios, que todos los autores humanos fueron guiados por el Espíritu Santo al escribir las Sagradas Escrituras. Así que sí, por una parte fue el salmista, pero fue Dios a través del Espíritu Santo que inspiró la palabra y escribió así: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Entonces vemos el tema inmediatamente. No endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué hicieron los israelitas? Tentaron a Dios, probaron a Dios, fueron incrédulos, no le creyeron a Dios, aún después de ver durante 40 años los milagros de Dios. Ellos fueron testigos de la Pascua, de las 10 plagas, fueron testigos de cómo el Mar Rojo se partió y ellos cruzaron en tierra seca, cómo Dios los protegió con columna de nube y columna de fuego, cómo Dios, en su gran amor hacia su pueblo, dio la provisión divina de maná, de codornices, de tanta comida en el desierto. Dios los protegió, Dios los bendijo, Dios los guió, Dios les dio vida, Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, Dios hizo todo. Y aún a pesar de todo lo que Dios hizo, fueron desobedientes. Se desviaron, se descarrilaron del camino de Dios. Desconfiaron, dudaron de Dios y desobedecieron a Dios. Dice en el versículo 10: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Quiero que veamos todo el Salmo 95 juntos. Son 11 versículos. Este es el Salmo que cita el autor de Hebreos en el pasaje de hoy. Dice en el Salmo 95, versículos 1 al 11, cántico de alabanza y de adoración. Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y dice aquí en el versículo 7, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación, y dije, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿De qué está hablando aquí el Salmo 95? Tenemos que volver al Éxodo. Vamos a ver la palabra en Éxodo capítulo 17, versículos 1 al 7. Veremos cómo empieza el Éxodo con esto, con un milagro de parte de Dios, donde Dios les da agua de la roca. Comen maná, tienen sed, le piden a Dios agua en el desierto. Y miren aquí en Éxodo 17, versículos 1 al 7. Agua de la roca. Dice en el versículo 1, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim.
y no había agua para que el pueblo bebiese. Entonces están cerca del monte Sinaí, donde recibieron ellos los 10 mandamientos. No hay agua y tienen sed. Dice en el versículo 2: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí, yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Esto fue en el principio del Éxodo. Y aquí Dios le manda que golpee la peña y de ahí saldrá agua. Vemos luego en Números 20 que casi al llegar a Cades Barnea, al llegar casi a la tierra prometida, una vez más el pueblo de Israel le clama a Moisés, le reclaman y dicen: tenemos sed, y luego lo quieren apedrear otra vez. ¿Qué es lo que vemos aquí en Éxodo 17 y Números 20? Que de principio a fin el pueblo de Israel fue rebelde, fue un pueblo incrédulo. Acuérdense de que estos mismos, los que quieren apedrear a Moisés, son las personas que hace no mucho tiempo fueron esclavos en Egipto, vieron las 10 plagas y cómo Dios envió el ángel de la muerte a matar los primogénitos de los egipcios, los liberó de la esclavitud, salieron ricos, salieron con toda la riqueza de Egipto, cruzaron el Mar Rojo. Dios mató a los soldados de Faraón. Dios les protegió con columna de fuego y columna de nube en el desierto. Ellos vieron todo esto, experimentaron el éxodo, pero luego cuando tienen sed, se enojan con Dios. Le reclaman al líder Moisés. Lo quieren apedrear. Dice aquí en el versículo 7: y llamó el nombre de aquel lugar Masa, que significa prueba, y Meriba, rencilla o rebelión o disputas, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Dios está con nosotros o no? Después de ver todo lo que vieron, de haber comido el maná, de haber comido codornices, de haber visto la mano poderosa de Dios rescatarlos y redimirlos de la esclavitud insoportable en Egipto, tienen ellos las agallas de decirle a Dios: Dios, ¿estás con nosotros o no? No le creen a Dios. No confían en Él. No reposan en Él. Entonces vemos aquí que uno puede experimentar tantas cosas bonitas. Ver el poder de Dios, experimentar una sanidad, que Dios de repente en su gracia y su misericordia te da lo que tú le pediste por tantos años. Y nos alegramos por un rato. Pero cuando viene una pequeña prueba, ya queremos tirar la toalla, ya queremos darnos por vencidos, ya queremos renunciar. No, ya, ¿por qué? No. Dice la palabra en Números 14, versículos 1 al 12. Los israelitas se rebelan contra Jehová. Aquí ya están casi entrando a la tierra prometida, y cuando ven
que los residentes de la tierra prometida son grandes y fuertes, la gente se rebelan en contra de Dios, en contra de Moisés, y dicen plenamente: no vamos a entrar, no podemos conquistar la tierra, no podemos ganar. Dice en el versículo 1 del capítulo 14: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. En vez de celebrar el hecho de que ya casi iban a entrar a la tierra prometida, unos perdedores empiezan a llorar, a chillar, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, ¿se acuerdan? Fueron 2 espías que fueron. Rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Ya sean valientes, esfuércense, tengan fe en Dios, confíen en Él, Él está con nosotros. Dice: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Qué dijeron? Amén, así es, aleluya, gloria a Dios, tengamos fe. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Ahora sabemos que Moisés, siendo un hombre de Dios, empieza a interceder por ellos y le dice: Dios Padre, no, por favor, ten misericordia del pueblo de Israel. Porque ¿qué va a pasar si luego no entramos a la tierra prometida? No van a hablar mal de nosotros. Van a hablar mal de ti, oh Dios, que eres nuestro Dios, tú que nos sacaste de Egipto. Así que no porque lo merecemos nosotros, sino para tu gloria y para tu honra, oh Dios. Rescata a tu pueblo. Perdona, oh Dios, a tu pueblo. Entonces dice luego en el capítulo 14 que Dios perdona al pueblo de Israel, claro, con la condición de que todos los que se rebelaron en contra de Dios y Moisés, los que no creyeron en Dios, morirían. No entrarían a la tierra prometida, y 10 de los 12 espías morirían. Entonces de esto está hablando el pasaje de hoy en Hebreos 3. De la rebeldía, de la idolatría, de la falta de fe, la incredulidad de los israelitas. Dice aquí en el versículo 12: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo. ¿Y cuál es el corazón malo? El orgulloso, el asesino, el mentiroso, el vanidoso. ¿Qué es lo que es malo ante Dios? Dice aquí: corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo.
el corazón malo, vil, horrible, de incredulidad, que no confía en Dios, que no cree en Dios, que no reposa, descansa en Dios, que no se ancla a sus promesas eternas, que le dice a Dios: mentiroso, tú no eres fiel, tú no puedes cumplir, tú no puedes darnos la victoria. Corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Eso es lo que hacemos, hermanos y hermanas, cuando no creemos en Dios. Nos apartamos de Él. La palabra aquí apartarse, la palabra aquí original en hebreos es la palabra apostasía. Es voluntariamente dejar a Dios, renunciar a Dios, renunciar la fe. Decir: esto no es para mí, no creo en Él, no lo necesito. Él no es mi Dios. Dice: que no haya en ninguno de vosotros este corazón, el corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Esto es lo que tenemos que hacer como iglesia, como hermanos en la fe. Tenemos que exhortarnos, tenemos que animarnos, tenemos que apoyarnos mutuamente, tenemos que corregirnos en amor. Como dice la palabra en Colosenses capítulo 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por esto nos congregamos en nuestra iglesia, hermanos y hermanas, porque nosotros somos pecadores. Porque la tendencia nuestra es dudar en Dios, es no creerle a Dios, es enfocarnos más en nuestras circunstancias adversas que creer en las promesas eternas de Dios. Somos malos, tenemos corazones incrédulos, y si no nos apoyamos mutuamente, caeremos en pecado, nos apartaremos del Dios vivo. ¿Qué hubiese pasado en el desierto si entre los israelitas se dijeran así? Pues no, pues tengamos fe. Acuérdense, mira lo que Dios hizo. No te olvides de lo que Dios hizo por nosotros. Ese mismo Dios está con nosotros. Vamos, sí se puede. Pero no. No se animaron, no se exhortaron entre ellos. Por esto es tan importante la iglesia. Por eso digo que la iglesia es una línea de vida. Porque si nos apartamos de la iglesia, de la predicación de la palabra de Dios, de la comunión íntima que tenemos con Dios y los unos con los otros, vamos a caer en pecado. Me duele mucho decir esto, pero escúchenme muy bien. ¿Cuántos de nosotros hemos caído más y más en pecado durante esta pandemia? Ya son 3 meses y casi 2 semanas sin congregarnos. Y seamos honestos ante Dios, ¿cuántos de nosotros hemos caído más y más en pecado? Que el corazón se ha endurecido más, es menos sensible a la voz de Dios, a la guianza del Espíritu Santo. Me gusta más el pecado, me siento más cómodo haciendo el mal. No me siento tan mal. Ya la conciencia no me molesta tanto. Miro alrededor, veo cómo está viviendo el mundo y digo, pues si ellos lo pueden hacer, ¿por qué yo no? Dejamos de escuchar la palabra de Dios, dejamos de exhortarnos y ya nos sentimos cómodos en el pecado. Sigue en el versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio.
Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ahora, aquí nos está diciendo que nuestra participación de Cristo, nuestra salvación depende de nuestra perseverancia hasta el final. No. Nuestra perseverancia mostrará que verdaderamente somos salvos. ¿Ok? Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Esa confianza que tuvo Israel al salir de Egipto. Decir, sí, vamos hacia la tierra prometida. La libertad es nuestra. La tierra prometida es nuestra. Esa misma confianza con el cual empezamos nuestra vida cristiana. Acuérdate tú de tu primer amor. De cuando Jesucristo te salvó, entendiste el evangelio por primera vez y tú llorando. Dándole gracias a Cristo Jesús por amarte a ti siendo un vil pecador. A pesar de tu maldad, a pesar de tu rebelión, tus transgresiones, Cristo te amó y te sacó de la basura. Ese primer amor, esa confianza, esa humildad, esa gratitud. Tenemos que mantener ese fuego, esa pasión hasta el final. No nos enfriemos. Que nuestro corazón no se vuelva más endurecida y menos sensible a las cosas de Dios. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Volvemos a las tres preguntas aquí en el versículo 16, 17 y 18. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? Nada más y nada menos que las personas que vieron el poder de Dios, las 10 plagas, la Pascua. ¿Cómo pusieron ellos sangre de un cordero sobre los dinteles de la puerta? Y fueron eximidos de la muerte del primogénito. Esos mismos que experimentaron todo eso, que vivieron todo eso, probaron a Dios, provocaron a Dios, fueron desobedientes, murmuraron en contra de Moisés y de Dios. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? Con los que vieron todo eso, pero empezaron en sus corazones a desviarse de Dios, a descarrilarse de Dios, a desconfiar de Dios, a dudar de Dios y al finalmente a desobedecer a Dios. Los que pecaron. ¿Y cuál fue la consecuencia de su pecado? Todos cayeron muertos en el desierto y no pudieron ellos entrar a la tierra prometida. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. ¿Y por qué razón cayeron? ¿Por qué razón fracasaron? ¿Por qué razón no pudieron ellos llegar a la tierra prometida? A causa de la incredulidad. Hermanos, hermanas, nosotros somos criaturas incrédulas. No queremos creerle a Dios. Si Dios no obra a través de la regeneración, la obra milagrosa y sobrenatural del Espíritu Santo, y fe que es un don de Dios, Dios nos da la fe. No es algo que creamos dentro de nuestros corazones, de nuestras personas, no. Dios nos tiene que dar ese don, ese regalo de la fe para poder nosotros creer en Él. Y seguimos siendo incrédulos. Por eso tenemos que exhortarnos, animarnos, apoyarnos, para no caer en incredulidad, en pecado. Por eso es tan importante la iglesia. Que la iglesia se enfoca en nuestro bienestar espiritual. Quiero decirles algo. Yo creo que muchos de nosotros vivimos una vida muy carnal. Pensamos solamente en la carne, en lo físico, en la comida, en el dinero. Y no es malo, todo eso es necesario. Pero disculpa que diga esto.
Hasta los mismos animales viven con esos instintos carnales. Se preocupan solamente por comer, por sobrevivir, por complacerse ellos mismos, por sentir ellos placer. Los animales no tienen un alma, un espíritu. No se preocupan por su bienestar emocional, espiritual. No se preocupan por tener una buena relación con Dios. Y les digo algo. Si nuestra relación con Dios no está bien, todo lo demás estará mal automáticamente. Nosotros creemos que a través del esfuerzo, del trabajo, del dinero y tantas cosas podemos superarnos y podemos ser felices y no lo estamos viendo ahorita en tiempo de esta pandemia. De que somos tan débiles, somos tan inútiles, somos tan impotentes, que no somos nada sin Dios. Pero aún así, no nos preocupamos por nuestro bienestar espiritual. No nos preocupamos por nuestra alma, por nuestra santidad. Nos enfocamos solamente en lo físico. Nunca vamos a estar bien hasta que estemos bien primeramente con Dios. Muchos de nosotros estamos muy mal porque no queremos arrepentirnos de nuestro pecado. Porque no queremos creer en Dios, confiar en Él y obedecerle. Si le crees a Dios, vas a obedecerle. ¿Por qué no obedecer a un Dios que te ama perfectamente, que es omnisciente y sabe lo que es mejor para ti y para mí? ¿Por qué no someterme a un Dios que me ama como un Padre amoroso, que me quiere bendecir, que quiere que esté yo bien, sano, feliz? Pero la triste realidad es que no queremos a Dios. La verdad, elegimos el pecado, la incredulidad, la maldad sobre Dios. Nos gusta más el pecado. Preferimos nosotros las tinieblas que la luz. Vamos a concluir la prédica de hoy con la palabra en 1 Corintios 10, versículos 1 al 14. Amonestaciones contra la idolatría. Igual vemos aquí que se habla acerca de los israelitas que no lograron entrar a la tierra prometida. Se amonestaciones contra la idolatría. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea, todos experimentaron lo mismo, la misma bendición de Dios, pero solamente algunos reaccionaron, solamente algunos fueron agradecidos. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. En Números 25 se habla de israelitas que se casaron juntamente con personas gentiles de Moab y empezaron a fornicar espiritualmente, a prostituirse con los dioses que no eran dioses, con los dioses falsos. Cayeron en un día 23,000 personas. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Eso lo vimos en Números 21. Llegaron las serpientes y luego Moisés tuvo que levantar una serpiente de bronce. Y los que veían esa serpiente vivirían. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Murmuraron por muchas razones. En Números 11, 14 y 16. Por estar incómodos, por los grandes enemigos que vivían en la tierra prometida. Datán y Abiram y Corá, ellos se rebelaron en contra de Moisés y de Dios y luego fueron tragados por la tierra en Números 16.
Estos son ejemplos de personas incrédulas que no le creyeron a Dios. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Wow. Y dice en el versículo 13. Muchos se memorizan en este versículo, pero no entienden el contexto en el cual se encuentra. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea, todos somos tentados de la misma manera. Y en Cristo Jesús, en Dios, tenemos una salida. Podemos resistir. Antes de Cristo no podíamos resistir, no podíamos soportar, caíamos inmediatamente a la tentación. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, estamos viviendo como miembros del nuevo pacto, con un corazón nuevo, regenerados por el poder del mismo Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros, que nos redarguye, que nos santifica, que nos trae convicción del pecado, que nos fortalece del hombre interior. Nosotros podemos luchar contra el pecado, la idolatría. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como les dije anteriormente, tu doctor no te va a preguntar cuando vas a hacer tu chequeo de salud, ¿eres idólatra? ¿Eres materialista? ¿Eres adúltero? No nos preguntan esas cosas porque ellos la verdad no se preocupan por nuestra alma, por nuestra vida espiritual. Pero la iglesia, la casa de Dios, la familia de Dios, se preocupa primeramente por la gloria de Dios, segundamente para el bienestar del ser humano, del rebaño de Dios, de su iglesia amada. Por eso es tan importante congregarnos, queridos hermanos y hermanas. Y ¿saben lo más triste de esto? Es que los que más necesitan escuchar esto, no les interesa conectarse al culto. Ahorita están viendo una película o andan conectados al Facebook. Los que más necesitan escuchar esto y arrepentirse, no lo harán. Ahora, no estoy diciendo que nosotros los que estamos participando en el culto escuchando esto no necesitamos la exhortación de Dios. Todos necesitamos ser animados y exhortados. Por eso existe la iglesia. Porque somos pecadores, porque somos incrédulos, porque somos idólatras, porque somos amantes de nuestros egos, de los placeres, porque somos pecadores. Pero por eso, para animarnos, para exhortarnos a perseverar en la fe hasta el final, para apoyarnos en la lucha contra el pecado. Por eso estamos nosotros aquí. Hermanos y hermanas, para concluir el culto de hoy, quiero que se pregunten esto primero. En estos 3 meses que no me he congregado en la iglesia, ¿he caído en tentación? ¿He caído en pecado? ¿Estoy mal? ¿Estoy lejos de Dios? Y si tu respuesta es sí, entonces entenderás por qué es tan importante el congregarnos, el reunirnos como iglesia, a unirnos juntos a escuchar la palabra de Dios, a reconocer la grandeza, la majestad, la soberanía, la gracia de Dios, cantarle alabanzas, a congregarnos y animarnos los unos a los otros. Y si estás mal, ¿cómo vas a salir de ese hoyo en el cual te encuentres? Estamos aquí para apoyarte, no estamos aquí para juzgarte. Ven a Dios, ven a Cristo, arrepiéntate de tu pecado, de tu maldad. Busque a Cristo y Él te perdonará, Él te restaurará, Él te fortalecerá. Él quitará todas esas cargas que tú tienes.
pero si vienes a Cristo, si vienes a Él. Los que sí hemos estado congregándonos más o menos regularmente, animemos a aquellos que se han desviado, que ya tienen semanas, meses de no asistir. Con el amor de Cristo, vayamos tras esas ovejas perdidas. Como el buen pastor que deja las 99 para ir tras la una oveja perdida. Tengamos el corazón de Cristo, hermanos y hermanas. Invitemos a los hermanos a que se congreguen. ¿Saben qué? Tengo una esperanza de que después de que todo esto pase, que la iglesia hispana crezca aún más. Quizá vamos a empezar a tener el culto en la capilla principal por las tardes. ¿Quién sabe? Si esa es la voluntad de Dios. Pero hermanos y hermanas, valoremos nuestra iglesia local. Amemos la congregación. Valoremos los cultos presenciales. Una iglesia sin culto presencial, yo pienso, no es iglesia. Por eso es tan importante pedirle a Dios que nos dé una pasión por su nombre, por su iglesia local, por su gloria, y que nos congreguemos fielmente, entregadamente, y así alabemos y adoremos a nuestro Dios juntos. Oremos de esa manera para concluir el culto de hoy. Dios, ayúdame a valorar el culto, a amar tu amada iglesia, oh Cristo Jesús, y a ser un miembro activo en la iglesia, apoyándonos, animándonos mutuamente para crecer en fe, en santidad, para luchar contra la incredulidad y el pecado, y así agradarle a Dios en todo, perseverar hasta el final. Oremos de esa manera para concluir el culto de hoy. Oremos. Padre Celestial, gracias a Dios por la palabra de hoy. Te pedimos, oh Dios, que nos hables, que nos des convicción, Espíritu Santo, que la iglesia sea un organismo vivo, Señor, donde nos apoyamos mutuamente, donde se ve tu poder obrando, tu Espíritu Santo está vivificando, está regenerando, está dando convicción y transformando y santificando a tu pueblo, Señor. Amantísimo Padre Celestial, te damos toda la gloria y la honra en este día. Te agradecemos por tu palabra, por hablarnos directamente al corazón. Eres tú, oh Dios, que nos habla. Abres tu corazón a cada uno de nosotros y nos das convicción, oh Señor, en el hombre interior. Pedimos ayúdanos a ser hacedores de la palabra, a arrepentirnos, a buscar, oh Dios, el culto, a amar nuestra iglesia local, a valorar el culto presencial, oh Dios, y animarnos mutuamente a crecer en fe, en santidad, en humildad, en amor, a parecernos más a ti, oh Cristo Jesús. Ayúdanos también a ir tras aquellas personas que se están alejando de la iglesia, oh Dios, y traerlos al rebaño, traerlos a tu santa presencia, a tus pies, oh Dios, para que puedan ellos tener el verdadero reposo que tú nos das, oh Cristo Jesús. Gracias por tu amor y por tu gracia y por nuestra iglesia local. Aunque sí, es una iglesia imperfecta, con muchos problemas y muchos defectos, también confiamos plenamente que es tu amada iglesia, que tú obras a través de nosotros. Úsanos para tu gloria, oh Señor. Esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Un tiempo de anuncios antes de despedirnos. Gracias al esfuerzo que han hecho los residentes de Pensilvania, nosotros somos uno de solamente 3 estados en todo el país de los Estados Unidos que han visto bajar las cifras de casos nuevos. Gracias a esto, este viernes que viene, el 26 de junio, casi todo el estado de Pensilvania entrará a la fase verde. Ahora, eso no significa que podamos bajar la guardia, que vamos a volver a la vida de antes, a la normalidad. No, tenemos que seguir con mucha precaución y cuidado, tenemos que cuidarnos y protegernos bien. Pero se nos da la libertad de tener cultos un poco más grandes, reunirnos con más personas. Así que vamos a congregarnos, vamos a reunirnos con los pastores en esta semana para ver cuáles van a ser los reglamentos, qué es lo que vamos a hacer. Yo en esta semana les estaré avisando cómo será el culto del próximo domingo. Pero gloria a Dios que poco a poco se están abriendo las puertas.
sigamos orando mucho, que ya se termine rápido esta pandemia, no solamente aquí en Pensilvania, sino a nivel mundial, porque ahorita Brasil ha pasado los millones de casos y dicen que va a ser el próximo epicentro. Así que oremos mucho. Oremos también que Dios utilice este tiempo para abrir corazones endurecidos que antes no querían escuchar la palabra de Dios y conocerlo a Él. Que Dios les toque sus corazones y que ellos estén dispuestos a congregarse con nosotros, a escuchar la palabra de Dios, que sean más sensibles a la obra del Espíritu Santo y al Evangelio que los invita a tener una relación viva con Dios. Con eso vamos a concluir el culto de hoy. Tenemos unos regalos para los graduados de la secundaria y de la prepa, que son, en la secundaria tenemos a Diego, hijo de Patti y de Moisés. Tenemos a Dianita, hija de Cosme y Norma. Tenemos también a Mateo, hijo de Sandra Quinde, y Sara, hija de Jimena. Así que felicidades a los que se graduaron ya de la secundaria, y de la prepa tenemos a Ángeles, la hija de Héctor y María Ríos. Muchas felicidades. Esta semana estaremos visitándolos a entregarle este regalo, este pequeño regalo de parte de la Iglesia Hispana Antioquía. Y echémosle ganas esta semana, hermanos y hermanas, trabajando duro, cuidándonos bien, esforzándonos a acercarnos a Dios, a meditar en su palabra, a tener una vida espiritual sana, saludable ante Dios. Amén. Y espero verlos entonces, si Dios permite, mañana para el video devocional. Y si no, sería el martes para el culto. Dios los bendiga grandemente, queridos hermanos y hermanas. Buenas tardes.